Buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo reporte de Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy quería hablar con vosotros porque mucha gente me ha dejado mensajes asustados estos últimos días sobre, diversos temas, principalmente relacionados con terremotos, movimientos sísmicos en el anillo de fuego del Pacífico. Bien, yo os voy a dar mi punto de vista en base a las investigaciones que he estado haciendo, los últimos meses, ¿no? Los últimos meses pues investigué bastante el tema de los terremotos, el cinturón de fuego y tal. Y pues he visto que, aparte de otras cosas que os diré más adelante, he visto que el cinturón de fuego tiene tendencia a activarse en determinadas épocas del año. Pero también he visto de que aunque se active, siempre es como si después viene una época como de tranquilidad. Es decir, para que lo entendamos todos, que no os preocupéis en exceso del tema del anillo de fuego del Pacífico. Hoy sí, os voy a hablar de algunas coincidencias, algunas cosas raras que están pasando en el mundo, pero de entrada quería deciros que no os preocupéis en exceso por el tema del anillo de fuego del Pacífico, porque el anillo de fuego del Pacífico es una zona donde hay creo que eran 442 volcanes, y es una zona que tiembla y lleva toda la vida temblando. De hecho, sin ir más lejos, en la zona de Chile, siempre hubo terremotos. En la zona cuando fue el terremoto de Valdivia, que fue el más grande que hubo en la historia en 1960, el día anterior hubo un terremoto de 7,5. El de Valdivia fue de 9,5, pero es que el día anterior hubo otro de 7,5. Es decir, es una zona muy sísmica. Aunque tengamos un terremoto enorme, días anteriores pues seguimos teniendo más movimientos sísmicos, porque son zonas muy sísmicas. La gente que vive en Chile lo sabe y sabe que así es. Pero lo que yo sí he observado respecto a los últimos años es que el anillo de fuego del Pacífico es como si se activara en esta época, así como antes de primavera, ¿no? Parece, por lo menos ha sucedido en 2018 y ha sucedido ahora. Es muy curioso. Y después la tendencia es que se vuelva a reactivar en septiembre, octubre. No sé. Quiero pensar que son coincidencias porque, como sabéis, los terremotos no se pueden predecir ni pronosticar tampoco. Se pueden hacer estimaciones, pero con una fecha exacta nadie te va a predecir un terremoto, y si lo hace va a fallar seguramente. A no ser que diga que va a haber un terremoto de magnitud 3 o superior, entonces puede acertar. Porque, si yo ahora mismo digo que va a haber un terremoto de magnitud 3 o superior en el próximo mes en Chile, voy a acertar seguro, porque lo va a haber. Incluso me puedo arriesgar y decir que va a haber un terremoto de más de magnitud 5 en el próximo mes en Chile. Voy a acertar, seguro. Pero hay gente que dice este tipo de cosas, y que sepáis que no se pueden. Lo sigo manteniendo, lo dije más veces y lo sigo manteniendo, a pesar de que sí que hay, ya os digo, estimaciones y hay estadísticas. Y hoy os quería hablar de una de esas estadísticas. Bien, una de las estadísticas que os quería comentar sobre el anillo de fuego, con toda sinceridad, porque todo esto os lo quiero comentar con toda sinceridad, sin engañar a nadie ni nada, simplemente basándome en estadísticas y teniendo en cuenta siempre que los terremotos no se pueden predecir, ¿vale? Eso que quede claro, que simplemente me baso en simple estadística. Bien, en los últimos 20 años hubo un terremoto de magnitud 8 todos los años, y en los últimos 10 años también. Incluso en algunas veces pues hubo terremotos de magnitud más de 8 2 veces en un mismo año. Esto pasó varias veces y lo podemos mirar en algunas tablas. Por ejemplo, aquí os la dejo en pequeño, pero si queréis os la pongo aquí en más grande. Y como veis, siempre hubo un terremoto magnitud
8 o superior en los últimos años, siempre. Por tanto, no creo que me equivoque mucho, y no creo que me equivoque, si digo que de aquí a 8 meses va a haber un terremoto de magnitud 8. Seguro que no me voy a equivocar, porque cada año hay un terremoto de magnitud 8 superior y estamos en marzo y todavía no hubo ninguno. Así que de aquí a 8 meses, en algún momento, va a haber seguramente un terremoto de magnitud 8. Por eso, en parte, pues hay que estar preparados, porque esto puede suceder en cualquier lugar del mundo, no solo en el Anillo de Fuego, aunque sí que es verdad que últimamente parece como que se está activando, ¿no?, ese Anillo de Fuego. Los científicos, sobre todo los japoneses, están especialmente preocupados con que pueda suceder en Japón, en concreto en la zona donde están lo que es la fosa de las Kuriles, ¿no?, que le llaman así. En esa fosa, en la fosa de las Kuriles, ocurrieron diferentes eventos antes del gran terremoto de 2011 en Japón, y al parecer pues están volviendo a pasar. Son como señales que tienen los geólogos para predecir pues un terremoto futuro de los grandes, De manera que los científicos han dicho que de aquí más o menos en los próximos 30 años han hecho estimaciones para Japón. Hablo de Japón, no hablo de ninguna otra parte del mundo, esto es para Japón. En los próximos 30 años han dicho de que puede haber un sismo de magnitud 8 o superior en un 70%. Es decir, hay un 70% de posibilidades de que ocurra un sismo de 8 superior en Japón en los próximos 30 años. Y hay un 40% de posibilidades de que ocurra uno de magnitud 9. Muchos diréis, bueno, dentro de 30 años, pero estamos hablando del rango de tiempo. Y estamos hablando, esto es casi la mitad de probabilidades. Y un terremoto de magnitud 9, tened en cuenta de que se han dado muy pocos en la historia. Se cuentan con los dedos de la mano los terremotos magnitud 9 desde que hay registros, Entonces, bueno, un terremoto de magnitud 9, si se da en una zona poblada, es la catástrofe más grande que te puedas imaginar. Terremoto de magnitud 9 es inmenso. La energía es exponencial. Cuanto más magnitud tiene un terremoto, no es que aumente así. ¿Sabéis? Si esta magnitud 7, 8 y 9 no aumenta así, la potencia de un sismo. No aumenta así, aumenta así. Os lo dibujo en gráfica para que lo entendáis. Aumenta así. Es decir, un sismo de magnitud 8 es muchísimo más devastador que uno de magnitud 7, y uno de 9 ya no nos podemos imaginar. Es decir, por eso el sismo que más devastación causó del mundo fue el de Chile, el de 1960, el de Valdivia, que fue magnitud 9,5. 9,5, y algunos medios dicen 9,6. Eso en una zona poblada, bueno, os podéis imaginar, ¿no?, lo que podría causar. Una devastación total. Luego en algunas webs también han aparecido este tipo de peces que dicen que están saliendo a la superficie y que salen cuando hay terremotos submarinos, según dicen. Sí que es verdad, ojo, sí que es verdad, y esto hay que decirlo, lo tengo que decir, que se está estudiando mucho el tema de que antes de un sismo haya variaciones en determinados animales. Se había visto, ahí atrás lo había visto yo en un documental, que unos científicos, ya no me acuerdo mucho cómo iba el tema, pero estaban estudiando como unos renacuajos y unas ranas que había en un estanque, no me acuerdo en qué zona era, y comparaban, ¿no?, los comportamientos que tenían esos animales, y efectivamente antes de que hubiera un terremoto sí que cambiaban su comportamiento los animales, y esto, pero hablamos de un día o dos antes, no hablamos de esto de que, por ejemplo, un perro que puede sentir
Un perro mismo puede sentir un sismo medio minuto antes de que suceda. Es decir, un perro se pone a correr y dentro de medio minuto ocurre el sismo. Tienen una sensibilidad superior a los seres humanos. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que sí que os quería comentar ahora es centrarnos ya en una realidad. Si bien os digo que no os preocupéis demasiado por el tema del anillo de fuego del Pacífico, porque es una zona que siempre fue activa, también os tengo que decir una realidad. Y la realidad es que los grandes terremotos están aumentando. Están aumentando en los últimos tiempos. De aquí, si hacemos una comparativa desde el año 1900, si queréis iros un poquito más a lo reciente, desde 1950 o así, cada vez aumentan más los grandes sismos. Y esto se ha reportado en varias páginas web. Yo os puedo poner los enlaces, lo podéis ver, solo que lo dicen de una forma mucho más alarmista de cómo lo estoy diciendo yo. Pero los sismos están aumentando, los grandes. Pero si nos vamos a los sismos realmente que están estudiados bien, que se sabe la magnitud, que son los sismos más o menos de los últimos 100 años, vemos un ligero aumento. Estas páginas web, algunas, dicen que hubo un drástico aumento desde los últimos cientos de años. Pero claro, esto no puede ser algo que digas tú, bueno, es algo muy fiable, porque claro, antiguamente no se registraban los terremotos como se registran hoy en día. Pero sí podemos afinarlo un poquito más en los últimos 100 años. Eso sí. Y la verdad es que en los últimos 100 años, para ver los peores terremotos, ya no nos tenemos que ir a los últimos 90, 80, nos vamos a los últimos 70 años. Es donde hubo los 6 peores terremotos de toda la historia. Fueron en los últimos 70 años, no antes. No hubo grandes terremotos en 1920, 1930, 1940. O sea, sí los hubo, pero no tanto como desde 1950. Los peores terremotos fueron desde 1950. Por ejemplo, en 1900, vamos a ponerlo aquí. Os lo voy a borrar. En 1968... vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo en una lista, en un top, porque la verdad es que son los terremotos pues más grandes que hubo. En 1968 hubo un terremoto en Arica de magnitud 9. Ya nos vamos a 1968, es decir, no fue hace tanto. En Kamchatka, en Rusia, en el año 1952, voy a poner Rusia, pero fue en la península de Kamchatka, le llaman, hubo otro magnitud 9. Pero luego es que si nos vamos lo que es un poquito más ya a la actualidad, ya nos vamos encontrando el de 2011, por ejemplo, que sería el de Japón, todos lo conocéis, magnitud 9, y después pues podemos seguir también. Ahora me voy a ir un poco más para atrás. En 1964 hubo un sismo en Alaska, en el año 64, en Alaska. Si mal no recuerdo, creo que era 9,2. Magnitud 9,2. Que ya es muchísimo, magnitud 9,2, y después pues ya tenemos el terremoto que habíamos comentado antes, y ojo, nos viene a la mente el de Indonesia, el del año 2004, el de Indonesia, que fue magnitud 9,3, y después pues el del año 1960, que ya es el de Chile, el de Valdivia, magnitud 9,5. Estos son los sismos, los 6 terremotos más grandes que hubo en toda la historia.
en toda la historia, los 6 terremotos más grandes de toda la historia, desde que sentimos terremotos los seres humanos y los podemos monitorear y los podemos registrar, estos son los más grandes de toda la historia. Fijaos, 1960, 2004, 1964, 2011. Es decir, no estamos hablando del año 1800, no estamos hablando del 1700, no, ni del... ¿sabéis? Ni de los años 40, ni de los años... A pesar de que hay registros, los podéis mirar en internet, incluso vienen en Wikipedia, terremotos del año 1700, del 1940, los hay de magnitud 7 y pico, magnitud 8, lo podéis mirar. Ahora, los de magnitud 9, la mayoría y los más grandes son estos, y son sismos de 50-60 años para aquí. Entonces, pues es evidente que algo está aumentando. No estoy diciendo que aumente como dicen algunas webs por ahí, un 2000%, porque yo no creo que sea tan abultado el aumento, porque eso también hay que basarlo pues al tema de las cifras, de que antes no se monitoreaban tanto, de que no se estudiaban tan bien como ahora y todo esto. Pero sí que os digo que los sismos están aumentando en los últimos tiempos. Eso hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que protegerse contra ellos. Bien, antes de terminar quería deciros algunas cosas que seguramente ya conocéis. Mucha gente que, bueno, con el tema de los sismos seguramente ya conoce estos consejos que voy a dar yo. Igual alguno no conoce pues algunos consejos que os voy a decir ahora, pero algunos de los consejos falsos que se dan para prepararse frente a un terremoto, por ahí, los escuchamos muy a menudo y son falsos, no son verdad. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado el tema de ponerse, si esta es una puerta, no sé si habéis oído el tema de si estamos aquí y hay un terremoto, ponerse debajo del marco de la puerta. Recomendaciones del terremoto: ponerse debajo del marco de la puerta. Falso. Nunca os pongáis debajo del marco de una puerta. Es muy peligroso el marco de una puerta. Pero es que hay alguna información que dice que hay que ponerse debajo del marco de la puerta. Yo lo tengo escuchado. Nunca os pongáis debajo del marco de una puerta. Es una zona muy frágil. Os puede caer encima la pared. Lo que sí que podemos hacer es ponernos, pues por ejemplo, si hay aquí una columna, esta zona es una de las zonas más fuertes del edificio. Por lo tanto, que si te pones debajo de una columna y el terremoto no es fuerte y no te ha dado tiempo a escapar, no te ha dado tiempo a refugiarte y tal, pues si no te queda más remedio que ponerte al lado de una columna, no es mala idea, porque es mucho más fácil que caiga el techo en el marco de la puerta o por aquí que al lado de la columna de la casa. ¿Me explico? Después, otra cosa muy importante que mucha gente no sabe es que en una casa, una de las zonas más seguras frente a cualquier tipo de catástrofe, ya no es solo un terremoto, son los baños. Los baños, el cuarto de baño. ¿Por qué? Imaginaos que hay, no sé, un temporal, un huracán, y nos estamos bañando pues en una bañera. El temporal o el huracán puede llevarse toda la casa, si es de madera, imaginaos, y no llevarse el baño, porque el baño está, si esta es la bañera y estáis en una bañera, en primer lugar la bañera está protegida y en segundo lugar por el baño hay tuberías. Y entonces, si hay un huracán o incluso un terremoto, el cuarto de baño es uno de los lugares más seguros para protegerse. Pero bueno, eso ya estamos hablando en el caso de que nos pille ahí, porque ya no queda más remedio. No es que ya no quede más remedio, porque es que ya nos ha cogido ahí y ya está. Pues es mejor que nos cojan el cuarto de baño que pues que nos cojan una habitación, por ejemplo. Ahora bien,
los consejos habituales. Si hay un sismo, pues debajo de una mesa es lo más importante. Pero ojo, porque si el sismo es muy grande y podéis salir del edificio a tiempo, yo os recomendaría que salierais del edificio. No es prioritario ponerse debajo de una mesa, ¿me entendéis? No es prioritario, es decir, lo prioritario es, si se puede salir del edificio, sal. O sea, si tú estás aquí en una tienda, y esta es la puerta, y esta es la calle, que hay farolas y tal, esta es la calle, y aquí hay otro edificio. Si aquí hay un edificio así, aquí hay otro así, y tú estás aquí dentro, y hay un sismo de magnitud 9 o 8, y estás cerca de la puerta, no te metas debajo de una mesa. Sal y ponte en la calle, en un lugar despejado donde no te puede caer nada encima. ¿Por qué? Porque si te pones debajo de una mesa y cae todo encima, es peor. Y a lo mejor es que estabas a 2 segundos de salir de la puerta. Ahora que si estás en un edificio de oficinas, en un 10º piso, y no te da tiempo, o bueno, otro tipo de situaciones, pues claro. Yo, hasta donde yo sé, estos consejos es importante saberlos. Respecto aquí, a donde vivo yo, aquí la zona de Galicia, en España, el noroeste de España, es muy raro que ocurra algún sismo. Por tanto, yo en mi vida solo he vivido 2 de magnitud 4 o 5, y la verdad, pues sí, en uno la gente sale a la calle, nos asustamos bastante, pero bueno, generalmente fueron sismos pequeños. Yo sé lo que es el temor de sentir un sismo. Yo sé lo que es que te tiemble la cama y que te despiertes y que escuches todo haciendo ruido. Yo sé lo que es eso porque lo he vivido y da muchísimo miedo. Entonces, pues bueno, es importante que la gente se vaya preparando, que todo el mundo se prepare, porque sí que es verdad que lo mismo pasa un sismo que no. Pero de aquí a 8 meses debería de pasar uno, porque todos los años, no es porque yo tenga la predicción universal, es porque la tendencia es así. Todos los años hay un sismo de más de magnitud 8. Todos los años, desde hace 20 años, es así. Raro es el año que no pasa. Entonces, como aún no ha ocurrido, es de suponer de que ocurra. Entonces, bueno, por una parte, llamo a la tranquilidad. El cinturón de fuego del Pacífico no está haciendo nada fuera de lo normal. Así que llamo a la tranquilidad. Y por otro lado, llamo a tener un poco de cuidado. A ver si va a ser de que va a coincidir, en algún sitio que no queramos que coincide, como puede ser en una zona poblada. En fin, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y bueno, espero que si algún día tenéis la poca fortuna de enfrentaros a un terremoto, pues tengáis la suerte y la voluntad de salir adelante frente a él, ya que bueno, ya os digo que la tendencia es al aumento. Hay un misterioso aumento de sismos. Y claro, como el cinturón de fuego es donde más sismos hay, pues la mayoría son ahí en ese lugar. Entonces la gente que vive ahí pues ya se enfrenta a eso, simplemente. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Portaos muy bien y ya sabéis, os espero aquí en Atraviesa lo Desconocido Live.